Vamos buscando en 2 Corintios capítulo 4, verso 6. Y ahí vamos a dar lectura a la palabra. Y es la continuación del tema de la semana pasada. Y el tema es voluntad de Dios que vivamos en gratitud. Parte 2. ¿Bien? Es voluntad de Dios que vivamos en gratitud. Entonces vamos a dar lectura ahí. El verso 4 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gracia de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Bueno, la semana pasada iniciamos con el pasaje de Levítico, capítulo 22, en el verso 29. Y se acuerda que ese versículo está hablando de que cuando ofrezcamos sacrificio de acción de gracia a Jehová, dice que nos aseguremos que sea un sacrificio agradable, o sea, que sea aceptable. Es importante que nosotros estemos seguros de que ese sacrificio sea aceptable delante de Dios. Entonces, hablábamos que nosotros, hermanos, somos ese pueblo escogido, que somos estamos siendo edificados en esa casa espiritual como un sacerdocio santo. Leíamos en Primera de Pedro capítulo 2 verso 4. Y entonces hay similitudes del sacerdocio del antiguo pacto y sacerdocio del tiempo presente. Y es lo que estábamos meditando, y ve que vimos varias similitudes. Por ejemplo, en primer lugar que el sacerdocio es un privilegio. Así como era un privilegio en el antiguo pacto, también hoy, hermanos, sigue siendo un privilegio, y aún mayor. Mire, y aún mayor. Antes ellos tenían la entrada por el sacrificio que ellos hacían, que simplemente cubría sus pecados. Ahora la sangre de Cristo Jesús, el sacrificio perfecto, dice que quita los pecados. Entonces, por eso les digo que ahora estamos nosotros en un mayor privilegio que los sacerdotes del antiguo pacto. Y también vimos, hermanos, en el punto número 2, la similitud número 2, es que los sacerdotes son limpios de todo pecado. Así como el sacerdote era lavado, fue bañado y usó ropas especiales, así nosotros, hermanos, hemos sido limpios de todo pecado. Porque Cristo Jesús llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Cuando dice, hermanos, que cuando en el antiguo pacto sacrificaban el animalito para ese sacrificio, ¿qué era lo que hacían las personas? Lo que hacían es que venían y ponían sus manos sobre la cabeza de ese animal. O sea, todo era figurativo, todo era literal, no era literal. Fíjese, por eso indicaba que todas sus culpas estaban cayendo sobre ese animalito. Igual, de la misma manera, mire, todas nuestras culpas cayó sobre Cristo Jesús. El herido fue por nuestras rebeliones. ¿Me entiende? Herido fue por nuestras rebeliones. El castigo
de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Entonces, hermanos, dice, qué privilegio tan grande, porque fuimos nosotros limpiados de todo pecado. La tercera similitud es que los sacerdotes son vestidos para el servicio sagrado. Vestidos para el servicio sagrado. Entonces, les digo que el sacerdote era alguien que se alcanzaba a ver a la distancia, era distinguido entre la multitud. O sea, el sacerdote se miraba y relucía, resaltaba entre la multitud. Pablo dice que usted y yo somos luminares en este mundo perverso. Luminares, para que alumbréis, dice, como luminares en un mundo perverso. Las piedras preciosas, el oro que traía su vestimenta de los sacerdotes, los hacía resaltar, alumbraba, ¿entiende? Alumbraba. Entonces, de igual manera, así tiene que alumbrar nuestra vida, hermanos, porque ya fuimos lavados, fuimos limpiados. En la similitud número 4 vimos que los sacerdotes son ungidos para servir. ¿Entiende? Fuimos ungidos para servir. Los sacerdotes, hermanos, fíjese, en el templo no fueron ungidos para ser servidos, ¿verdad? Fueron ungidos para servir. Yo no sé de dónde sacan eso de que a mí me tienen que servir. ¿Entiende? No sé. Sino que el sacerdocio, hermanos, es ungido, el sacerdote es ungido para servir. Somos siervos, servidores. Entonces, como sacerdocio santo, nosotros tenemos que tener la disposición de servir. La disposición completamente. El sacerdote, hermanos, en el antiguo pacto, fíjese, ese era su trabajo, eso era lo que tenía que hacer. Él sabía que tenía que hacerlo. Él sabía que ese era su trabajo. Y los que lo apreciaban, fíjense, hermanos, que lo tenían en gran aprecio, en alta estima, el honor de servir al Señor en el templo. Recuerdo que una ocasión, cuando llegó el pueblo de Israel a los campos de Moab, acuérdense que dice que cuando vio Moab al pueblo de Israel en sus campos, pero oyó la fama que traía el pueblo, porque su Dios era un Dios vivo y real, que venía haciendo cosas extraordinarias. Tuvo miedo el rey. Entonces, ¿se acuerda que mandó a llamar a aquel famoso Balaam? Y dice que lo llamó para que maldijera al pueblo de Dios. Pero lo curioso es de que 3 veces intentó maldecir el pueblo de Dios, pero no pudo, sino que terminaba bendiciendo al pueblo, porque era el pueblo de Dios. Pero sí le dio un consejo bien astuto, así como es Satanás. Satanás es astuto, hermanos. Y le dio un consejo astuto y le dice, mira, no hombre, no te preocupes de las maldiciones. Simplemente mételes mujeres, doncellas, envíaselas a los hijos de Israel y su mismo Dios los va a destruir. ¿Y qué fue lo que pasó? Los que ya saben esa historia, ya saben lo que pasó. Que eso exactamente fue lo que pasó. Porque el pueblo de Israel, los hijos del pueblo de Israel, cayeron en la tentación. Cayeron en la trampa del diablo. Entonces, dice, voy acá, que estaban muriendo, porque Dios se enfureció con su pueblo y empezó la muerte en el pueblo. Empezó el castigo de Dios sobre el pueblo, porque Dios castiga. Y empezó a castigar a cada uno y empezó la muerte, hermanos, que era una mortandad. Y que uno de los hijos de los sacerdotes, dice, o sea, era un levita que estaba ahí,
y que mira a uno de los hijos de Israel que iba y llevaba a una moabita a su recámara. Entonces lo miró y este hombre se llenó de celo, se llenó tanto de celo que agarró una espada, si no me equivoco, una lanza que no era, y dice que los clavó en la tierra a los dos. Dice, ese es el servicio también del sacerdote. El celo de tu casa me consume, dijo el Señor Jesús. Y podemos ver que todos nosotros fuimos llamados a servir y debemos de servir bien. Debemos de servir bien, hacerlo con reverencia y honor, que no estamos sirviendo, hermanos, a un Dios muerto, que Él está mirando todo lo que hacemos de tal manera que no se le pasa nada, que no podemos engañarlo y mucho menos impresionarlo. No podemos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Tener una actitud de siervos, una actitud de siervos humildemente delante del Señor. En la similitud número 5, fíjense, vimos que los sacerdotes son preparados para el servicio, Entonces, nadie dice, todos los sacerdotes tenían que servir, tenían que hacer algo, llevaban una preparación, sí, y así como vimos la semana pasada que el apóstol Pablo llevó una preparación para poder llevar el evangelio a todos los lugares donde fue, y el Señor usara de tal manera a Pablo, así todos nosotros llevamos un proceso, pero no, dice, ese proceso no es toda la vida, Llevamos 10 años en el evangelio y decimos, es que no, yo todavía no puedo, o no quiero servir porque necesito madurar un poco. Yo tengo como 10 años en el evangelio. Es como que si un niño chiquitito, un niño de 10 años quiere hacer cosas de un bebé que todavía está gateando o no empieza a gatear. No, sino que dice, hermanos, somos un sacerdocio y la similitud que podemos ver es que estamos siendo preparados para servir, y llega el punto donde debemos de servir y ser responsables de servir y hacerlo bien. Entonces, lo que puedo ver, hermanos, acá, y lo que queremos aprender va a ser la similitud número 6. Pero quiero que hagamos conciencia en lo que leímos, en el pasaje que leímos hoy, de segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6, donde nos está diciendo el apóstol Pablo, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones. Miren, nosotros sin Cristo, totalmente tinieblas, pero con Cristo, totalmente en luz. Entonces, fíjense, cada vez que nos acercamos más a Él, podemos vivir más en luz. Es por eso que el salmista cuando dice, en tu luz veremos la luz. ¿Qué está diciendo ahí? O sea, en tu luz puedo ver. En tu luz cada día es más obvia mi situación, mis problemas, mis asuntos, mis pecados, mis manchas. Entonces, en tu luz puedo ver, puedo corregir. Él nos sacó, dice, de las tinieblas y nos trajo a su luz. Dice, esa luz resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿A qué tesoro se refiere? Le leo la versión traducción lenguaje actual. Dice, cuando Dios creó el mundo, dijo, que brille la luz donde ahora hay
oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento. Y dice, iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Dice, un tesoro en una frágil vasija de barro. ¿Quién es esa frágil vasija de barro? Nosotros, hermanos. Usted y yo somos esas frágiles vasijas de barro. Sí, mire, si usted no entiende esto, vamos a verlo más. Porque dice, el ser una frágil vasija de barro, en cualquier momento se quiebra, ¿verdad? En cualquier momento se quiebra. Eso no es lo importante. El precioso tesoro que está dentro es lo importante. Y por eso, fíjense, hermanos, sin Cristo, dice el Señor Jesús en el capítulo 15 de Juan, dice, sin mí nada sois. Sin mí nada sois. Conmigo sois una frágil vasija. Mire, pero lleno de mí. ¿Se da cuenta? Lleno de mí. Entonces nosotros como sacerdocio o sacerdotes tenemos que entender esto, hermanos, esto grande, esto maravilloso, que si es así, ¿a quién le pertenece toda gloria? ¿A Él? Sí, a Él. ¿Para quién debemos de vivir? Para Él. ¿Cómo debemos de servirle? Bien. Lo mejor. Y cada día mejor. ¿Verdad? Y cada día mejor. ¿Por qué? Porque simplemente somos vasijas frágiles. Así cuando anunciamos la buena noticia, dice, oiga esto. Así que cuando haces en algo bien, hablando aquí del evangelio, todo esto es el evangelio, predicar, adorar, enseñar, todo. Cuando hacemos algo bien, la excelencia de quién es, la gloria para quién es, para el Señor, para el Señor. Y eso era lo mismo que sucedía en el antiguo pacto. El sacerdote ministraba y toda la gloria, todo el sacrificio era para el Señor. Todo, completamente, era para el Señor. Todo el sacrificio, todo lo que se hacía. Y es por eso que, fíjese, todo el sacrificio se tenía que hacer de acuerdo a lo dicho por Dios. Y es por eso cuando el Señor le dice a Moisés y le dicta cómo tenía que ser el tabernáculo, cómo tenía que hacer los utensilios, cómo tenía que hacer el altar de bronce, cómo tenía que hacer el arca del pacto, cómo, hermanos, cada detalle le dice a Moisés claramente, le dice, pon atención y haz todo conforme a lo que yo te dicto. Así, todo al pie de la letra. Ahorita vamos a ver, hermanos, que algunos se pasaron de listos. Y eso es lo tremendo, dice, que es cuando no apreciamos lo que tenemos. Cuando no apreciamos lo que tenemos, fíjese, esto nos pasa, lo hacemos, hermanos, y creemos que estamos delante de un Dios que no ve, que es ciego. Pero nuestro Dios es un Dios vivo, real. Entonces dice, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros. Y por eso me dice, las alabanzas que estamos cantando son alabanzas de la palabra de Dios. Tratamos de que sean esas así exactamente. Y estamos, dice, no importa este grupo de hermanos que ministran la alabanza. Lo importante es la alabanza al Señor. Eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Es lo que queremos hacer. ¿Por qué?
Porque queremos que siempre sea así, que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. El poder de ese mensaje, dice, es de Dios, que la gente sabe que ese poder es de Dios. Y dice, que somos, dice, tan frágiles como el barro. O sea, nosotros tan frágiles como el barro. Alguien puede pararse enfrente o tocar un instrumento, y puede ser el mejor. Un predicador puede tener una buena oratoria y puede explicar claramente las escrituras, pero no es el predicador, es la palabra de Dios. ¿Entiende? No es el músico, es la palabra de Dios, es a Dios la honra. No es el que dirige, es a Dios la honra. Es a Dios la honra. Porque dice, porque nosotros somos tan frágiles. Y dice el último verso, dice, tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruye. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y por eso debemos de darle la gloria al Señor. Por eso debemos de bendecir su santo nombre. Entonces, vamos a ver en Éxodo capítulo 28, verso 1. Dice, ahí dice, y hablamos un poquito de la vestimenta del sacerdocio. Y dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. ¿De quién? Mis sacerdotes. Fíjese, nosotros somos un sacerdocio santo. Pero ese santo, ¿qué quiere decir? Apartados. ¿Apartados para qué? ¿Para hacer su voluntad? ¿Su propia voluntad del sacerdocio? No, la voluntad de Dios. Apartados para Dios. Eso mismo está diciendo acá. De que Él apartó a Aarón y a sus hijos. ¿Para qué? Para su servicio. Para su servicio. Usted y yo fuimos apartados para su servicio y para darle la gloria y la honra al Señor. Para vivir para el Señor, para honrar al Señor, para obedecer al Señor. No para hacer nuestra voluntad. Cuando empezamos a hacer nuestra voluntad, hermanos, empezamos a desobedecer y estamos ganando el juicio de Dios. Dice que para mis sacerdotes, Aarón, y a Nabat, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Vestiduras sagradas. Entonces, nosotros tenemos un privilegio especial aún mayor que esto. Recuerda que ellos en su pectoral traían 12 piedras preciosas. 12 piedras preciosas. Traían una placa, hermanos, de oro. ¿Y qué decía ahí? ¿Qué decía? Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. O sea, decía, apartados para Dios. Apartados para Dios. Y así, nosotros también somos apartados para Dios. Santidad a Jehová. Por eso les digo, nosotros tal vez no tenemos ese pectoral, no tenemos
esa placa, no. Pero fíjese, tenemos algo más glorioso que lo que usaban los sacerdotes del antiguo pacto. Y ese es un privilegio especial, hermanos. Un privilegio glorioso. Bueno, vemos que aquí por ejemplo, vemos que ellos utilizaban una ropa especial. Y le digo que eso les daba honra y hermosura. Honra y hermosura. Mire, cuando honramos a Dios, cuando obedecemos a Dios, cuando no hacemos lo mismo que lo que hace el mundo, fíjese, eso trae honra y hermosura al cuerpo de Cristo, al sacerdocio santo. Créanme, cuando honramos a Dios, fíjese, todos lo respetan. Cuando obedecemos a Dios, todos nos miran así con respeto, y aunque sean menores, aunque sean jóvenes, los adultos dicen, ese joven vale la pena, esa joven vale la pena, ese señor vale la pena. No, este vecino no sé qué tiene, pero es una gente que, la verdad, mis respetos. ¿Por qué? Porque la vestidura que nos ha dado Cristo trae hermosura, igual que al sacerdocio. En el mismo capítulo, en el verso 40, dice, y para los hijos de Aarón harás túnicas también, les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Para honra y hermosura. Entonces, ¿se da cuenta? Aarón, que era el sumo sacerdote, y sus hijos, que eran los sacerdotes, tenían una vestimenta especial y eran distinguidos entre el pueblo. Distinguidos entre el pueblo. La traducción lenguaje actual dice: también para los hijos de Aarón deberán hacerse mantos, cinturones y gorros hermosos y dignos de un sacerdote. El Señor nos ha dado una vestimenta como dignos hijos de Dios por Cristo. Y así es como debemos de caminar todos los días. En la traducción viviente dice: para los hijos de Aarón confeccionarás túnicas, fajas y gorros especiales que irradien la belleza y esplendor. Irradien la belleza y esplendor. Entonces, dice, eso es lo que podían ver los del pueblo, de la diferencia entre los sacerdotes, entre el sumo sacerdote, que el resto del pueblo. Era algo especial, era un honor. No todos podían vestir así como ellos, solo ellos podían vestir así. Y todo aquel que ha venido a Cristo, dice Gálatas capítulo 3, verso 26. Dice ahí, Gálatas 3:26, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mire, todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. No está hablando de una totalidad del género humano, no, sino que todos, dice todos, pero son aquellos que han creído, o sea, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿cuándo fuimos bautizados? Cuando creímos. Amén. Cuando creímos. Dice, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Oiga, de Cristo estáis revestidos. Es por eso, fíjense, hermanos, que podemos decirlo de esta manera, que cuando Él se quita su vestimenta para dárnosla a nosotros, y es por eso que Él se puso la vestimenta de un criminal. Él se puso la vestimenta de un ladrón, la vestimenta de un asesino, de un borracho. ¿Entiende? Y Él nos dio una vestimenta nueva,
dice, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, dice, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. El verso 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cómo? Si los de Galacia no eran judíos, pero somos hijos de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces ese verso 27 de Gálatas dice, en la traducción viviente dice, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Se han puesto a Cristo, dice, como si se pusieran ropa nueva. Entonces nuestra vestimenta, hermanos, por eso nosotros cada día debemos nuestra vida tiene que ser así. Como dijo el Juan el Bautista, dijo, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Cristo reflejándose más en nosotros. Cristo reflejándose más y más en nosotros. Este verbo donde dice revestidos, que fuimos revestidos, el verso 27, eso quiere decir hundirse en un vestido, o sea, meterse completamente en un vestido. Y esa vestimenta era, hermanos, y esta vestimenta, donde nosotros ahora nos hemos metido, y estamos metidos ahí por la fe en Cristo Jesús, es para entrar. ¿Para entrar a dónde? Porque el sacerdote, hermanos, no podía entrar a ese lugar, a ministrar en el templo, y menos al lugar santísimo, si no tenía la vestimenta del sacerdote. Si no había hecho los rituales, no podía entrar. No podía entrar. Entonces nosotros, fíjense, es necesario que nosotros tengamos esta vestimenta de Cristo para poder entrar al lugar santísimo. Es necesario. Por eso cuando una persona no puede entrar a conocer y tener esa comunión con Dios, se duda que esté revestido de Cristo. Porque para eso fuimos revestidos, para eso fuimos vestidos, para entrar a la habitación, para entrar a su morada. En Hebreos capítulo 10, verso 19 y 20 dice, así, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Dice, Cristo Jesús, y ahí está mencionando el escritor a los Hebreos, cuando Él muere en la cruz del Calvario, literalmente dice que el velo fue rasgado, mostrándonos que todo aquel que cree en Él, dice, todo aquel que cree en Él, dice, puede entrar, porque ya está vestido de Cristo y puede entrar al lugar santísimo. Es por eso que el apóstol Pablo a los Efesios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo es posible? Porque fuimos vestidos o revestidos en Cristo para poder entrar al lugar santísimo y conocerle cada día más. Pero ahí dice, así que, hermanos, teniendo libertad, ese verbo parresía, es así, parresía, y fíjese, libertad, quiere decir ese verbo públicamente. O sea,
Ya no necesitamos escondernos o meter o colarnos. No podemos. Nos necesitamos. Miren, nosotros podemos entrar en la puerta grande por Cristo Jesús. Amén. Podemos entrar en la puerta grande. No necesitamos escondernos. Dice públicamente. Seguridad, o sea, con seguridad. Así con toda confianza. Abiertamente, dice. O claramente. ¿Me entiende? No necesitamos la oscuridad para entrar. No, claramente. Confiadamente. Con franqueza, dice. Con libertad. Por eso fíjese lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se dan cuenta? Acerquémonos pues confiadamente. Confiadamente. Aquel que tiene la vestimenta de Cristo, hermanos, puede entrar confiadamente, sin que, ay, pero, ¿y qué tal si no me recibe? Híjole, no, pero, ¿qué tal si está ocupado? ¿Entiendes? O sea, y no entendemos el poder, la gracia, la misericordia, el amor, la magnificencia, su poder, su misericordia, su bondad, su excelencia. Hermanos, no lo podemos entender. Nos limitamos. ¿Pero por qué? Porque, no sé, tal vez no estamos revestidos de Cristo, no tenemos esa vestimenta ya, o tal vez tenemos sucia la vestimenta. Y la luz de Cristo nos está mostrando, está sucia. Pero fuimos, hermanos, vestidos para poder entrar. Para poder entrar. Entonces vamos sobre el tema. La similitud número 6 es que los sacerdotes son ordenados para una vida de obediencia. Una vida de obediencia. A ver, diga, una vida de obediencia. De obediencia. Una vida de obediencia. Y ahí es donde nosotros, fíjese, fallamos. Ahí es donde se nos atora el carro o la carreta. Pero esto es lo importante, hermanos. Nosotros fuimos llamados para servir. El sacerdote, hermanos, como le digo, él no podía hacer su voluntad. No. Allí en el templo, allí en el lugar santísimo, tenía que entrar el sacerdote haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo el mandamiento. Obedeciendo el mandamiento. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, dice: habiendo purificado nuestras almas por la obediencia de la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. El amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero ¿cómo dice aquí la palabra al principio del verso? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la palabra de Dios. Por la obediencia. Entonces la obediencia, hermanos, a Dios, ¿a obediencia a qué? A su palabra. Obediencia a su palabra. Cuando obedecemos la palabra de Dios, claro que vamos a estar puros. Y vamos a tener toda la confianza de entrar por la puerta grande. No escondidas, con toda confianza. Porque si no, mire, hermanos, puede que pase esto. Aquí hubieron un ejemplo de dos que se quisieron pasar de listos y no se quisieron. Pero la Biblia dice esto. Levítico capítulo 10, verso 1. Dice: Nadab y Abiú
¿Quiénes eran? Nadab y Abiú. Eran sacerdotes. Eran sacerdotes. Eran los hijos de Aarón. Nadab y Abiú. Sacerdotes, hijos de Aarón. Dice, tomaron cada uno su incienso. Tomaron cada uno su incienso. Bueno, eso era lo que hacía el sacerdote. Pero ¿cómo lo tomaron? Y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Eso era lo que hacían. Ese era un ritual que ellos hacían. Es como ahora la alabanza a Dios. O sea, literalmente, la adoración a Dios, la expresión a Dios. Eso es lo que representa. Eso es lo que tiene que hacer. Pero fíjense lo que dice. Dice, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. O sea, fuego extraño. Ofrecieron algo que Dios no les había pedido. O algo que Dios mandó y no lo hicieron completo. No dice la escritura más. Pero eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué nos lleva aquí a ver? Es que no obedecieron la palabra de Dios. No obedecieron la palabra de Dios. Y los sacerdotes, hermanos, fueron ordenados para obedecer. Nosotros, hermanos, fuimos ordenados, fuimos salvados para obedecer. Hermanos, si nosotros tenemos, fíjense, ellos ni siquiera entendían de Cristo. Nosotros sabemos que Cristo vino y murió y resucitó al tercer día para darnos vida, y murió por nuestros pecados. Y hoy, hermanos, nosotros tenemos este privilegio tan grande, de que somos revestidos de Cristo para poder entrar al lugar santísimo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Vivir en obediencia. Porque con Dios no se juega. Esto lo podemos ver, que ellos agarraron el incienso y le pusieron fuego y empezaron a mecerlo, porque eso era como lo hacían. Y dice que ofrecieron fuego extraño, que él nunca les mandó. O sea, hicieron un sacrificio que nunca les había pedido él. Es que esto va a pegar. A lo mejor eso fue lo que dijeron. Esto va a pegar. No, olvídense. Voy a impresionar a Dios cómo lo hago yo. No, mira, no importa cómo lo haces. El Señor quiere tu obediencia. Tu obediencia primero. Porque si no tiene tu obediencia, todo lo que tú haces, le dijo al pueblo de Israel, todo lo que ustedes hacen son como trapos de inmundicia delante de mí. Entonces, nosotros, hermanos, fuimos creados y fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Fuimos limpiados y revestidos de Cristo. ¿Para qué? Para que entremos al lugar santísimo en toda obediencia. En toda obediencia. Ahí el sacerdote, hermanos, dice que fuimos creados o fuimos hechos, preparados para ofrecer sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales. Usted y yo fuimos creados para ofrecer sacrificios espirituales. Y está ahí en Pedro, en Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Fuimos creados para ofrecer sacrificios espirituales, pero en obediencia. Estos fueron ordenados para ofrecer sacrificios espirituales, pero lo hicieron en desobediencia. Y al hacerlo en desobediencia, vino el castigo divino. Entonces, hermanos,
es importante que nosotros entendamos que debemos de ofrecer sacrificio a Dios como Él nos lo mandó. Como Él nos lo mandó. Esto corresponde a las obras, fíjese, cuando habla de ofrecer sacrificios espirituales, corresponde a las obras que se hacen para agradar a Dios. Las cosas que hacemos para agradar a Dios. Nuestra vida, cómo nos conducimos, cómo vivimos, cómo ponemos nuestra vida, en primer lugar tiene que ser limpio. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón. Jesús en el sermón del monte dijo, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Entonces, en primer lugar, hermanos, el sacerdocio santo, fíjense, hermanos, tiene que tener una limpieza, un corazón limpio para servir a Dios, porque de ahí inicia todo. Un corazón limpio. Entonces, limpiemos nuestro corazón, quitemos todo lo que estorba en nuestro corazón para obediencia a Dios. Número 2, ofrecimiento de toda energía corporal a Dios. Debemos de darle toda nuestra energía corporal. Todo le pertenece a Dios. Lo que hagamos, mire hermano, todo lo que hacemos, dice, debemos de hacerlo para honrar a Dios. Y eso de la energía corporal está, por ejemplo, está hablando de un sacrificio y del sacrificio que se hacía en el antiguo pacto, pero ya traéndolo ahora al nuevo pacto. Y dice en Romanos capítulo 12, verso 1, ¿qué es lo que dice? Os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis, dice, ¿cómo? Como sacrificios vivos. Como sacrificios vivos. Os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis como sacrificios vivos. Fíjese, cuando se presentaba el sacrificio en el antiguo pacto, era completamente. Es por eso le digo, nosotros somos completos. Por eso cuando venimos a congregarnos, olvidémonos de las preocupaciones, de lo que quedó en la casa, de los perros o de no sé qué. Olvidemos todo eso. Hagamos lo que tenemos que hacer. Adoremos al Señor. Perdón. Porque si no lo hacemos nosotros, hermanos, es que, bueno, si esa es nuestra acción de gracias, es parte de nuestra acción de gracias. Es ofrecimiento, número 2, es ofrecimiento de toda energía corporal. Toda energía corporal es ofrecimiento. Dice, cuando nosotros hablamos con una persona, platicamos con una persona, si se da cuenta que movemos las manos, hay quienes que son más que otros, ¿no? Desde lejos lo ve que está platicando. Pero ve que somos expresivos, ¿no? Entonces, ¿por qué delante de Dios no somos expresivos? Pregunto, ¿por qué? Parece que estuviéramos muertos ahí, parados. Ni que tuviéramos un muerto enfrente. O sea, ya sé, Cristo murió, pero resucitó al tercer día. Entonces, ¿por qué está en velorio? ¿Por qué está de luto? Pregunto yo. ¿Por qué? Solamente cuando al meditar lo que se está cantando, hermanos, es motivo de no, hombre. No. Siempre que estamos alabando al Señor, hay
algo que estoy cantando y viene y digo, híjole, no, es impresionante, es maravilloso nuestro Dios. Cuando nosotros, fíjense, por eso dice Pablo que oraré con mi entendimiento, dice, porque hay que hacerlo con entendimiento. Ese es nuestro culto racional, dice acá, ¿verdad? Nuestro culto racional, dice ese verso 1 de Romanos 12, que por lógica le corresponde a Él nuestra adoración. Entonces es ofrecimiento de toda energía corporal a Dios. ¿Por qué? Vamos, mis hermanos, vamos a una fiesta. Y no, pues estaban echando chistes y todo. No, hombre, ahí estamos matados de la risa o echando porras o algo, ¿me entiende? Más si somos deportistas, no, hombre, olvídese. Ahí estamos gritando y todo. Pero aquí cuando tenemos que ofrecer nuestro culto, ¿qué pasó? Enmudecieron. No debe ser así, hermanos. No debe ser. Recuerda que el sacerdote fue ordenado para obediencia. Y esto es obediencia. Nuestro todo ofrecimiento de toda energía corporal. Eso lo pide el Señor. La Biblia lo dice. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12, verso 1. Número 3 es alabar a Dios. Alabar a Dios. Fíjense lo que dice el capítulo 13 de Hebreos 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. O sea, ¿por medio de quién? ¿Quién es Él? ¿De quién estamos revestidos? De Cristo. O sea, por medio de Cristo podemos entrar al lugar santísimo. Y dice, ofrezcámosle por medio de Él. Dice, sacrificio de alabanza. Es decir, ni más ni menos. ¿Qué? ¿Y qué es fruto de labios? Expresiones. ¿O no? Expresiones. Fíjese, mira hermano, aquí la tenemos bien fácil. Ahí está la letra. O no la miras, se la ponemos más grande. o ¿cómo le decimos? Pero dice hermano, si nosotros estamos revestidos de Cristo, eso tiene que ser. Tenemos toda la libertad de hablar con Él. Sí, frutos de labios. ¿Y qué es lo que hace el fruto del labio? Que confiese su nombre. Que confiese su nombre. ¿Entiende? Pues le digo, o sea, me llama la atención porque veo a algunos así como bien tristes. No, hermanos, no. Pues les digo, no. La vida en Cristo no es una tristeza. O tal vez al llegar acá usted se pone bien religioso. Por eso estamos afuera, para que no se haga tan religioso. Mire, no, mire, aquí es expresarle al Señor. No se preocupe, quién lo está mirando o quién lo está haciendo. Usted debe de hacerlo en obediencia al Señor, como un sacerdocio santo, como alguien que ha sido apartado para Él. Amén. 3. Hacer el bien. Hacer el bien. Hacer el bien. Hebreos 3, ahí mismo, verso 16. Dice, y hacer el bien, y dice, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De la ayuda mutua. Hermanos,
aquí algunos pueden pasar por situaciones difíciles, como por ejemplo hermana Jessie, o por ejemplo hermana Elena. A lo mejor están orando por ellas. Pero ¿cuántos de ustedes te han hablado? Yo les envié el número de teléfono. Ahí se los dejo. Pero eso es lo que tenemos que hacer. ¿Entiende? Eso es lo que tenemos que hacer. Nada de que, ay, que lo haga el servidor, o ay, que lo haga el hermano. No, es a cada uno de nosotros. Mire, es de esos sacrificios, dice, que se agrada al Señor. También, obediencia. 4 es traer personas a Cristo. Fuimos revestidos de Cristo para anunciar a Cristo. Amén. Revestidos de Cristo para anunciar a Cristo. Entonces, debemos de predicar a Cristo. Amén. Y no estoy hablando solamente con nuestro testimonio, sino llevar el mensaje del Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Vayamos y prediquemos el Evangelio, hermanos. Es tiempo de que nos levantemos como un sacerdocio santo, con esa vestimenta que se resplandece, hermanos, y prediquemos el Evangelio. Es un mandamiento. Que todos prediquemos el Evangelio. No nada de que, es que soy muchacho todavía y me da pena. No, es que yo no puedo hablar, porque esas son las excusas que ponemos. No, fíjese, acuérdense las palabras del Señor Jesús al que estaba endemoniado. Le dijo, anda, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Sí? Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. O las palabras del ciego. ¿Se acuerdan cuando le estaban preguntando, ¿y quién fue? ¿Quién te sanó? ¿Cómo lo hizo? Le dice, pues yo no sé cómo lo hizo, ni vi quién fue, porque no miraba. Dice, lo que sí sé es que era ciego y ahora veo. ¿Se da cuenta? La mujer samaritana, ¿usted cree que pasó estudiándose toda la Biblia? ¿Fue al instituto bíblico para poder predicarles a sus vecinos? No. Pero porque cuando tienes la vestimenta o la vestidura, o has sido revestido de Cristo, tienes este mandamiento, porque el sacerdote ha sido revestido para obediencia, y esta es parte de la obediencia, traer personas a Cristo. Romanos capítulo 15, verso 16, vamos a ir terminando. Para ser ministros de Cristo, mire, para ser ministros de Cristo o de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, sacrificada por el Espíritu Santo. Pablo lo había entendido, y él decía, fuimos ungidos para ser ministros del Evangelio. ¿Se acuerda que Pablo y Bernabé tenían su iglesia? ¿Se acuerdan? ¿A qué iglesia pertenecían? A la iglesia de Antioquía. A la iglesia de Antioquía. Y ahí estaban ellos adorando al Señor, aprendiendo la palabra y todo, creciendo. Cuando el Espíritu Santo dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les tengo preparada. Dice, y el Señor nos ha revestido para esto, para que prediquemos el Evangelio, para que llevemos el Evangelio, para que traigamos las personas a Cristo. Terminamos con número 5, sacrificar los deseos individuales para el bien de otros. Sacrificar los deseos individuales para el bien de otros. El amor, capítulo 13 de 1 Corintios, en el verso 1 en adelante habla del amor.
Que el amor es mucho más que hablar lenguas. El amor es mucho más que tener todo el entendimiento del mundo. El amor es sufrido, es benigno. Pero dice también que no busca lo suyo. Oiga, no busca lo suyo. Y nosotros, como un sacerdocio santo, un pueblo revestido de Cristo, hermanos, tenemos que hacer esto, sacrificar los deseos individuales al bienestar de otros. A lo mejor nosotros estamos cansados y queremos dormir, descansar, pero hay alguien que está enfermo, hay alguien que necesita que oremos por ellos. Necesitamos salir, ir a buscarlos. O alguien que necesita que le hablemos de Cristo, hay que ir. Estamos sacrificando los deseos individuales. Les leo el último pasaje, así los traigo, pero ya terminamos. Salmo 50, 23 dice: el sacrificar alabanza me honra. Oiga, el sacrificar alabanza me honra. Y al que me honrare, y al que honrare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Entonces dice: el que sacrifica alabanza me honra. Bueno, le leo esta versión más entendible. Nueva Traducción Viviente dice: pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Estamos hablando de la gratitud, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos comportamos así, con ese corazón lleno de gratitud, honramos a Dios. Honramos a Dios. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra. Gracias, amado Jesús. Nos llena de gozo, alegría, aprender de ella. Estamos agradecidos porque, Señor, hablas a nuestra vida y no cabe ninguna duda que nos estás hablando, y si no ponemos atención es porque somos necios. Pero cuando somos sensibles a tu palabra, Señor, entendemos que es tiempo de estar listos. Es tiempo de entrar a una comunión contigo. Porque fuimos apartados para ti y debemos de vivir para ti, agradándote, honrándote. De tal manera, Señor, nuestra vida te glorifique. Que cuando caminemos donde quiera que vayamos, Señor, nuestras casas, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, Señor, que tengamos esas vestiduras sacerdotal, revestidos de Cristo. Que andemos así, con esa libertad de que podemos entrar al lugar supremo en todo momento. Gracias. Gracias, Señor. Qué bendición tan grande. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendiciones a todos, hermanos. Les amamos en el Señor.